Buenas a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión y dejarlos con este pensamiento y que espero que lo pongan a diario. Jesús piensa en mí. Esta lectura que quiero leer y compartir con ustedes se encuentra en San Juan 21 y es del 1 al 14. La lectura dice de la siguiente manera. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias o el mar de Galilea, o mejor conocido o escuchado por nosotros, no como el mar de Galilea. Y se manifestó de esta manera. Estaba junto a Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, que significa gemelo, Natanael el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, Simón Pedro Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Obviamente era la madrugada y a cierta distancia nuestros ojos no alcanzan a distinguir, ¿verdad? Completamente. Entonces dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como a 200 codos. Al descender a tierra vieron ya brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y ahí continúa como quiera la escritura, ¿verdad? Pero yo en este día quiero enfocarles precisamente en ese acto. Previo a este evento, que cabe mencionar, ahí mismo nos dice Juan que esta era la tercera vez después de la muerte de Jesús que él se había aparecido a sus discípulos, y en esta ocasión solamente aparecer estaban 7 de sus discípulos. Previo a entendamos algo. Yo logro como que irme más atrás y ponerme en la situación de sus discípulos. ¿Por qué estaban en el mar? Porque habían vuelto a la vida rutinaria que ellos tenían anterior. Recordemos que ellos fueron los que Dios llamó del mar a ser, en lugar de ser pescadores de peces, pues que fueran a pescar almas, ¿verdad? O hombres, como fue el llamado que Jesús les hizo. Pero entonces yo creo que en ese momento ellos se sentían consternados y estaban tristes por los acontecimientos anteriores. Previo a esto, recordemos, está el sacrificio de Cristo, su arresto, cómo fue el proceso del juicio que Jesús tuvo y aparte la sentencia de muerte que se le que se le puso a Jesús, y una sentencia, como diríamos, injusta, pero recordemos que lo hizo por todos nosotros, ¿ok? Entonces, ellos sabían, aunque Jesús previamente ya los había preparado a ellos para el momento de la separación. Creo que a veces es difícil, aunque entendamos que un día tenemos que separarnos de nuestros seres queridos. Creo que ellos también estaban tristes porque sabían que su maestro, o sea, el tiempo había llegado. Aunque ellos ya, Jesús les había dicho: no los dejaré solos, sino que les dejaré al Espíritu Santo, la promesa de Dios, para que sepan que no los voy a dejar solos, que yo voy a seguir con ustedes. Entiendo que muchas veces, en muchas circunstancias, en muchos momentos de la vida de los discípulos, ellos eran defendidos por Jesús delante de los gobernadores, delante de los sacerdotes, delante de la gente. Jesús siempre salía como que en defensa de ellos. Y aquí recuerdo una escritura que dice que cuando se encontrara, antes del sacrificio de Jesús, Jesús les dice: cuando los lleven a los concilios, preparándolos obviamente ya para lo que les vendría en el futuro,
que vuelvo y repito, a veces por conocer el futuro, por entender o porque alguien nos diga, vas a pasar por esto, por lo otro, a veces no significa que estemos completamente preparados para saber cómo vamos a reaccionar en esos momentos. Sin embargo, Dios siempre se adelanta a nosotros y nos va preparando esos momentos de refrigerio, personas que nos ayuden o eventos que nos hacen crecer a nosotros, o sea, nos prepara para el momento de prueba, para el momento de lucha, para el momento de tristeza, para el momento de tribulación, para las dificultades de la vida. Amados, tenemos un Dios que siempre nos prepara. Obviamente, humanamente creo que nunca lo estamos. Y se vio reflejado aquí en sus discípulos porque les dice, Jesús ya los había preparado. Cuando vayan a los concilios, no se preocupen de lo que van a hablar. El Espíritu Santo, el Consolador, que yo les voy a dejar, Él les va a dar en ese momento preciso qué es lo que tienen que hablar. Mira, incluso Dios se anticipa a lo que nosotros debemos de hablar y que debemos de decir en los momentos de dificultad. Y esta vez no era la excepción. Cuando ellos se encuentran ahí, me asombra. Bueno, primero, ¿por qué están ahí? Estaban ahí porque Jesús les había dicho que fueran y que ahí se mirarían. De acuerdo a lo que encontramos en Mateo 16:7, dice, permíteme, se lo voy a leer, en la traducción Biblia de las Biblias de las Américas o algo así, creo que era. Dice, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán tal cual les dijo. Y yo quiero que nosotros nos quedamos con estas dos palabras o estas dos frases. Él va delante de ustedes al lugar donde dice que se iban a encontrar. Y Él va a cumplir tal y lo van a ver tal y van a hacer, ¿cómo se dice? A mirar las cosas tal como Él les ha dicho. Estas dos frases a mí fueron las que me impactaron y más cuando yo veo en el versículo 9 de San Juan 21, bueno, previo a esto, perdón, en Mateo 28 del 9 y 10 nos dice que luego que el ángel les da esta orden, la cual encontramos en Marcos 16:7, luego que el ángel les da esta orden a las mujeres cuando ya iban con sus discípulos a darles la noticia, se encuentran con mismo Jesús y dice que se tiran a sus pies y lo empiezan a adorar. Y Jesús no interrumpe la adoración que las mujeres le dan. Luego que ellas terminan de hacer su adoración y su reverencia a Él, les dice, vayan y díganle a los discípulos que nos vemos en Galilea. Entonces, Jesús había cumplido con lo que Él ya había encomendado. Pero miren la escena que solamente eran 12 de sus discípulos que lo seguía o 12 apóstoles. Uno se quitó la vida cuando le entregó y el otro es el incrédulo, ¿verdad? El que no estaba en la primera aparición que tuvo con sus discípulos en los aposentos donde ellos se reunían. Y aquí en esta escena solamente miramos que son 7 de sus discípulos, pero creo que eran con los que Jesús tenía que tratar. Algo especial. Pero miren, amados hermanos, lo que yo les quiero enseñar es que a veces nos perturba el pensar el futuro, sobre todo en estos tiempos que no sabemos qué va a pasar, con todas las situaciones que están rodeando nuestro mundo, nuestras naciones, las catástrofes, las pestes, las plagas, lo que vendrá. No sabemos qué va a pasar. Creo que nos abruma el pensar y el día de mañana, creo que el 2020 ha sido como un parteaguas. No, considero que antes de eso caminábamos como si nada, haciendo planes, deshaciendo y vamos y sin ponernos a meditar qué sería de nosotros el día de mañana. Hacíamos cada año nuevo, como dicen nuestras resoluciones, ¿no? Nuestros propósitos para el año nuevo y como que el 2020 nos cayó el 20 de que no, siempre es así. Por eso el libro de Santiago nos dice que no nos adueñemos del día de mañana porque no sabemos, cada día trae su propio afán. Sin embargo,
como que fuera necesario que pasara esto para que despertáramos y dijéramos, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿dónde voy caminando? ¿Qué es lo más importante que me rodea? ¿Qué es lo más importante en la vida? Y ahora sí tenemos como que temor ver al futuro, ¿no? Hoy sabemos que estamos aquí, mañana no sabemos dónde estaremos. Creo que al igual que los discípulos, muchos se encuentran consternados de pensar en el futuro, qué va a pasar. Lo único que sí es cierto, amado hermano, amado amigo, es que Jesús ya se ha anticipado ante nuestras necesidades, ante el mañana, ante el futuro, solamente como Él lo sabe hacer. Lo único que nosotros tenemos que permanecer y de hacer es no perder el cielo para no perder nuestra tierra. ¿Por qué el cielo? Porque en el cielo están nuestras promesas, porque de allá viene nuestro socorro. Y Él es el que nos mantiene firmes en nuestra tierra, en nuestra fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Así que cada promesa que Dios nos ha dado, Él la va a cumplir como dice. Y saben que es lo hermoso de esto, que en cada promesa que hemos recibido, cada uno individualmente, como individual, como en grupo, como iglesia, dice, Él va delante de ustedes. Él siempre va hacia adelante mirando, viendo los peligros, las situaciones que nos van a rodear y Él ya va proveyendo cosas, situaciones, abriendo puertas, dando respuestas, tocando personas, bendiciéndonos. Ese es el trabajo que Dios hace. Él no duerme, aun cuando nosotros estamos dormidos y apenas como queremos abrir los ojos en la mañana, Él ya ha estado ahí por mucho más rato que nosotros, esperando que nosotros abramos nuestros ojos para poder ver las bendiciones que Él nos da. Dice que sus discípulos estaban en el mar trabajando, cansados, tristes, abrumados, no solamente por lo que había pasado de la crucifixión, pero también porque saben que se llegaba el momento en que ya no iban a ver a su maestro, o sea, Jesús, que esos eran los últimos días, los últimos momentos que ellos iban a poder disfrutar con Él, y también porque el trabajo, el sustento de su familia no dio el fruto en ese día. Dice que no pescaron nada y habían estado ahí toda la noche. Estaban cansados, exhaustos, me imagino. Sin embargo, dice que en la orilla del mar, antes de ellos llegar, Jesús ya estaba ahí y ya tenía brasas prendidas y ya tenía pan y pescado sobre esas brasas. Ya tenía el desayuno preparado para sus discípulos. Entonces, de la misma manera, eso fue lo que a mí me impactó, que Él ya les había preparado el desayuno. Y de acuerdo científicamente nos dice los científicos que el desayuno es lo que tú comes primero, es cómo se verá reflejado en tu día a día, tu vida o tu cuerpo, cómo reaccionará. Y eso es importante porque Jesús prevé para nosotros anticipadamente y nos da de lo mejor siempre. Si estas promesas, tal vez estamos ahorita confundidos, tal vez estamos pensando qué va a ser de nosotros, quédate con esto en mente. Jesús piensa en ti y Él ya ha previsto todo por lo que vas a pasar y Él ya ha puesto bendiciones en ese camino, en esas situaciones y no obstante eso, Jesús se anticipa ante nuestros mismos pensamientos, ante nuestras acciones y ante los acontecimientos que vendrán a nuestra vida. Solamente te voy a dar 2 ejemplos de ello. Uno, en el huerto del Edén, cuando Adán pecó, Primera de Pedro 1:20 dice que Jesús ya había sido separado desde antes de la fundación del mundo para la remisión de nuestros pecados. Si te das cuenta, no había estado formada la tierra, todavía no estaba creado el hombre, todavía no le habían dado el mandamiento al hombre, y sin embargo Dios ya había mirado, ya había caminado, ya se había anticipado a lo que el hombre, y sabía que el hombre iba a caer. Y a Dios no le agarró por sorpresa, no dijo qué voy a hacer en esos momentos, sino que Él ya había preparado con anticipación un cordero para redimir tus pecados y los míos, para redimir
el gran error, la desobediencia de Adán. Luego en Efesios, si encuentro la cita te la pongo en la pantalla, dice que Él nos preparó para bendecirnos desde antes de nacer. Entonces tú y yo no somos un error que estemos aquí. Él ya había pensado en que tú y yo estuviéramos aquí en este tiempo para bendecirnos y para que nosotros fuéramos de bendición y de ayuda para otros. Entonces, quédate con el San Juan 21:9. Jesús ya estaba en la orilla preparando pan y pescado, proveyendo para sus discípulos, entendiendo que estaban cansados, tristes, exhaustos, que la provisión para su familia o el método o ¿cómo se dice? El lugar por donde ellos proveían para su familia no había resultado con éxito, no tenía peces, no iba a haber una entrada económica para su familia, pero Dios llegando les da la orden, échenla a la derecha, y ellos lo echaron en fe y sacaron más peces de los que normalmente sacaban en una pesca. Y dice luego que ellos compartieron con las barcas también, con las demás. Dios siempre va a proveer para que nosotros podamos dar a los demás también. Entonces, así que Él siempre se anticipa a nosotros y siempre va delante de nosotros. No te olvides de eso nunca, por lo cual quiere que aun cuando el futuro sea incierto y tengamos que atravesar días tal vez de oscuridad y tinieblas, tengamos la seguridad de que Él piensa en nosotros y que cada día al despertar podamos decir, Jesús piensa en mí. Bendiciones a todos.